quiero ir que vayamos al texto que quiero compartirles en esta mañana. En esta mañana eh, quiero que veamos juntos en el libro de los Hechos, que podamos revisar, que el Señor nos hable a través del texto. Y mi desafío es tratar de ver ciertos textos bíblicos y que el mismo texto bíblico nos vaya hablando, nos vaya guiando. Y cuando digo guiando, como vamos a tomar el texto del libro de los Hechos, que tiene que ver con uno de los viajes misioneros de Pablo, en este caso el segundo viaje misionero, el ir guiando, pensaba en eso, ¿no? Como es en un viaje, como es en una travesía, como es en el comenzar todo un desarrollo, el comenzar todo un anhelo, el comenzar y el desarrollar todo lo que involucra el viajar, todo lo que involucra el tener una situación de desafíos, de incertidumbres. Entonces, que podamos ver juntos ese segundo viaje misionero de Pablo y que el mismo texto del libro de los Hechos, no voy a usar otras escrituras que no estén en el libro de los Hechos, todas las escrituras que vamos a ver van a ser el libro de los Hechos. Va dato para el que va a ir buscando los textos y me va a ayudar seguro de ponernos en línea. Voy a usar la versión de Reina Valera, y agradecerles también toda la ayuda que nos dan siempre de estar dispuestos, todos los que tienen que ver con que podamos salir, que podamos estar al aire, que nos puedan ver y escuchar ese nuestro agradecimiento a Dios. Sin más, vamos a leer el texto bíblico. Después quiero compartirles algunas cositas más en este tiempo que me tomo medio de introducción. Pero vamos al texto, no les dije texto, ni capítulo ni versículo. Vamos a leer capítulo 16 del versículo 6 al 10, ¿no? Para centrarnos quizás en esa parte, usando que está dentro del segundo viaje de Pablo, y a partir de ahí tratar de revisar esto que les decía y que la escritura nos vaya hablando. Leo que así nos dice la palabra del Señor en el 16 a partir del 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Padre, yo te doy las gracias por esta posibilidad que me regalas, que me das en esta mañana de compartir tu palabra. Señor, háblanos, habla a lo profundo de nuestro corazón. Señor, habla aquello que mis labios, que mi voz, que mi palabra no puede llegar a esos lugares que solamente el poder de tu palabra puede llegar para transformar, para marcar a fuego nuestras vidas con tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta hora y guíanos por medio de la travesía de la búsqueda de tu palabra al hablarnos a nuestro corazón. Yo te doy las gracias por esta posibilidad. Te pido que mi persona no sea un impedimento, sino sea un vehículo para que tú nos puedas hablar. Y yo te doy las gracias por este precioso regalo que me das de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, mi intención es tratar de que la escritura de alguna manera nos pueda guiar en este proceso de poder ver uno de los viajes. En el libro de los Hechos, la mayoría seguro de los que me están escuchando lo saben, eh, pero se relatan en forma detallada varios viajes que Pablo emprendió, que no fue él solo, sino que fue acompañado, fue en compañía de otros hermanos, hermanos que fueron encontrándose en el medio del viaje, hermanos que partieron de antemano con él, pero todos seguro que cada uno de esos viajes fueron tremendos desafíos,
fueron situaciones vividas antes, durante, y nosotros hoy tenemos la posibilidad de en la escritura encontrar toda esa riqueza de vivencias y no solamente leerlas, contemplarlas a través de la escritura y las vivencias que ellos tuvieron, sino traer esto mismo a nuestra propia vida, ¿no? Nuestra propia situación, nuestros propios desafíos, nuestros propios anhelos, las situaciones que diariamente nos pasan a nosotros. Entonces, la idea es tratar de revisar esto juntos, que la misma palabra nos vaya hablando en las situaciones vividas en este segundo viaje de Pablo y después tratar de ir al centro de lo que recién leímos, de esta parte del 16, del 6 al 10, que por título en la escritura ahí menciona la visión que Pablo tiene de ese varón macedónico que les dice, vengan para aquí, y hace ciertos cambios en ese viaje particularmente, y que eso haga que nosotros también podamos revisar nuestra situación, cuál sería nuestro propio viaje, más allá de ese viaje que vamos a revisar juntos, cuál sería nuestro propio viaje. Pero bueno, vuelvo a, como les decía, que la escritura nos puede hablar un poco sobre la situación de este segundo viaje de Pablo. Como les decía, en la escritura tenemos relatados tres, podríamos decir cuatro viajes que podrían englobarse de Pablo puramente. Digo cuarto con el último, incluyendo cuando él es llevado hacia Roma en ese último viaje como cuarto viaje. Y si no, tenemos esos tres viajes que Pablo fue desarrollando y nosotros estamos ahora centrados en el segundo. Obviamente que para que exista un segundo tuvo que haber un primero, ¿no? Es que son cosas medio obvias, ¿no? Las mías, pero bueno, la realidad es que hubo un viaje previo. Ese viaje previo estuvieron involucradas eh, personas que acompañaron puramente a Pablo, en este caso era Bernabé y Marcos, y ese primer viaje también surgió alguna situación en ese primer viaje que fue la separación de uno de ellos, que uno de ellos dejara ese viaje en conjunto y retornara a su lugar. Cosa que en este segundo viaje, antes de que comience el desarrollo de la travesía, comienza con la misma situación de Pablo invitando a Bernabé a hacer este segundo viaje. Y en esa invitación que Pablo le hace a Bernabé, Bernabé le ofrece a que los acompañe Marcos y genera un conflicto esta situación relatada al principio, ¿no? Dice el texto en el final del 15, porque el segundo viaje va desde el final del 15 hasta pasado el 18, eh, como relato de estos años de vida que fue este viaje, porque fueron años que se llevó un viaje, entre paréntesis, sabiendo que es de los viajes el más largo, eh, haciendo un cálculo, más o menos son unos 4.500 kilómetros el desarrollo de ese viaje, ¿no? Entendiendo que parte era por tierra, parte fue por agua, pero fue un viaje grande y de gran cantidad de tiempo y que la mayor cantidad de personas se involucraron en este viaje en el relato. Así que tiene muchas aristas y cosas bien interesantes. Pero puramente en la introducción nos habla de esa dificultad entre lo que pasó, entre los que participaron de ese primero y este segundo viaje. Y esa diferencia entre Pablo la invitación que le hace a Bernabé y Bernabé que dice que los acompañe Marcos, hace una división en cuanto a quienes fueron a ese viaje y la escritura nos hace ese relato. Y dentro del relato yo quisiera que a modo de pantallazo como para presentar a estas dos personas, que tanto es Pablo como Bernabé, que tienen prioridad en lo que sucedió en el viaje y en la determinación, pueda la escritura, con algunos pasajes, llevarnos a tomar algunas características de situaciones, tanto de Pablo como de Bernabé,
a modo de introducción que podamos ver eso, si ustedes me permiten. Entonces, yo lo que quiero hacer es buscar, como si diríamos, Pablo y ciertas situaciones que en su vida y en su ministerio, Pablo tuvo en su relación con el Señor y específicamente, y esto ya es algo que lo hice buscando esos textos, la situación en cómo Pablo tuvo contacto directo con la persona del Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, con Dios hablándole de distintas maneras en distintos momentos de su vida. Entonces yo busqué al azar en el mismo libro y en el mismo orden como para ayudarlo al que nos va ayudando con los textos bíblicos, siempre dentro del libro de los Hechos, porque les dije que no me iba a mover del libro de los Hechos, algunos versículos que nos vayan tildando a Pablo, que vayamos viendo situaciones de Pablo en distintos momentos de su vida en el libro de los Hechos. El primero que voy a mencionar es Hechos 9:5, porque en ese momento es donde el Señor Jesús le habla a Pablo. Es el momento donde el Señor Jesús se le presenta a Pablo y en la Escritura lo encontramos como el primer relato de la conversión de Pablo. Y es cuando el Señor le dijo, él le dice al Señor, ¿no? Dice el texto en el 9:5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Primer texto que quiero que marquemos ahí, la relación de alguien que está, en este caso Pablo, yendo hacia un lugar y el que se encuentra con él es el mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús que le dice, yo soy Jesús. Y tiene un trato directo con Pablo. Para ser rápido, porque tengo el reloj arriba y me asusta. 13:2 del libro de los Hechos. Salto un poquito al primer viaje de Pablo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ahora no es el Señor Jesús, sino que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Aquí tenemos en el texto una referencia específica. 13:2 es cuando son llamados para ese primer viaje misionero y los que son llamados de varios que estaban orando y ayunando, el Espíritu Santo separa, específicamente de entre los que están ahí, separa a Bernabé y a Pablo. Y a ellos dos son los que emprenden ese primer viaje misionero. Acá tenemos esa relación directa, el Espíritu Santo marcando la vida de Pablo una vez más. Versículo 16:10 lo tomo como referencia, que es el mismo que leímos juntos, y después vamos a hacer el cierre en el final. Dice, cuando vio la visión, 16:10 de Hechos, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Repito, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, ahí vamos a hacer énfasis después en el final, no quiero detenerme, pero sí que tenemos una confirmación de una situación. Tenemos una visión, pero no solamente una visión, sino una confirmación de ellos mismos, en este caso, Lucas escribiendo que Lucas es justo el momento en el viaje donde los acompaña y en primera persona dice Lucas, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Ya vamos a volver en un momento ahí, denme un momentito en seguir con algunos puntitos. Hechos 16, 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Acá otra relación de Pablo, ya ahora con una situación
natural, pero con una situación de la naturaleza junto con un milagro. Ya acá, dentro de lo mismo que vamos a revisar en este segundo viaje, una de las historias, la primera es la introducción a este mismo viaje, la segunda que estamos leyendo ahora ya es dentro de este segundo viaje. Pero ¿qué estoy mostrando? Cómo Pablo ahí hasta tuvo una situación orando, cantando, en una situación de estar presos, se manifiesta el poder de Dios, pero no solamente con voz, con palabra, no solamente con dirección, sino en este caso hasta con algo natural, con una cosa que pasa y que se une a lo sobrenatural, que se abren todos los cerrojos y las cárceles. Y la cárcel donde estaban, ¿no? Sin detenerme mucho, vamos a seguir rápido adelante. 18, 9 y 10 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. También una parte muy firme que vamos a revisar de este segundo viaje y un momento muy especial donde el Señor vuelve a hablar con Pablo y vamos a ver que ahí Pablo había tenido una reacción contraria antes y el Señor se le presenta nuevamente y le dice esto específicamente. Otra vez el Señor directamente hablando, teniendo una palabra directa para con Pablo. Y por último, dice allá en el capítulo 27, versículo 23, el último pincelazo no sé si suena bien, ¿no? Pero la última pincelada, digamos, que quiero tomar de un texto para hablar de Pablo. Dice 23, 27 23 de los Hechos. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Quizás esta historia nos llevaría en el pensamiento al desarrollo, pero lo que quiero marcar es que una vez más, aquí el ángel de Dios se le presenta a Pablo en medio de la dificultad, en medio de la complicación de una situación que tiene que ver con un naufragio, que tiene que ver con situaciones que van a traer y el Señor le trae calma y le dice, no, no, tranquilo, este, no temas, es necesario que comparezcas y le concede a todos los que están en el barco con él. ¿A qué voy? Estas marcas que hago en la vida de Pablo son esas relaciones, ese contacto directo, esas situaciones donde el Espíritu de Dios, donde el Señor mismo, donde tiene contacto directo sobre situaciones. Pero vamos a ver a Bernabé por un momento. En la misma forma que vimos a Pablo, veamos juntos a Bernabé. Y cuando vemos a Bernabé, quiero que vayamos a Hechos 4:36. Dice, entonces José, a quien, los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Primer hecho que nos muestra a este Bernabé, en una actitud que ha quedado reflejada, ¿no? En esa primera iglesia primitiva, en alguien que toma la heredad, el recurso, que toma los bienes que tenía, y es esa primera persona que da ese paso específico de vender eso que tenía, esa herencia, y lo que lo vendió y ese dinero lo trajo y lo puso a los pies de los apóstoles. Ese era Bernabé, era el que estaba creciendo, formándose a los pies y acompañando a la iglesia primitiva y marcó ese hecho de esa situación y ese hijo de consolación le pusieron a él como nombre, ese Bernabé. Esa es la persona y de gran testimonio. Otro ejemplo de Bernabé lo encontramos en el 9:27 de los Hechos. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles
y le contó cómo Saulo había, había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Quiero hacer un énfasis en esta parte de Bernabé y su relación con Pablo, porque en el versículo anterior al que les compartí, en el 26, dice que no creyendo que fuese lo que estaba pasando con Pablo, que no creían en Pablo. Y aquel que creyó y aquel que habló a los apóstoles por Pablo fue Bernabé. Fue la persona que, como leímos recién en el 27, le trajo a los apóstoles. Fue la persona que dio testimonio de lo que él había contado y de lo que él había visto. Fue el nexo, Bernabé, de esa introducción al resto con los temores que existían en un hombre que había perseguido a la iglesia y que se había convertido y había tenido una conversión sobrenatural. Y Bernabé fue esa pieza fundamental en esta presentación. Pero no solo ahí, vamos a Bernabé también en el 11:24 del libro de los Hechos, porque dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole, lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y aquí otra vez la relación entre Bernabé y Pablo. Otra vez Bernabé es comisionado y Bernabé va y lo va a buscar a Pablo, de donde Pablo estaba allí y lo trae para Antioquía. Y dice la escritura que juntos están por el término de un año sirviendo juntos en la iglesia y la iglesia crecía, pero otra vez la situación de Bernabé y Pablo en esa unión de tener de algo de personas que están sirviendo y de personas que están teniendo una relación personal y una relación íntima y sirviendo juntas. Fíjense que después de esto que acabamos de ver y lo que les decía que pasa en ese primer viaje que hace Pablo con Bernabé y Marcos, Pablo invita al segundo viaje a Bernabé, y la diferencia hace que tomen la determinación de ir Pablo por un lado y Bernabé hacia otro lugar. Y ese viaje segundo comienza con una situación que a la luz de lo que nosotros encontramos en la palabra, tenía que ver con una situación de no perfecto andar en cuanto a la determinación del comenzar, porque la escritura misma nos marca que comenzó con una discusión no pequeña, que hizo que esa discusión no pequeña se tomaran determinaciones para continuar o comenzar una travesía sin la otra persona. Ahora, ¿qué es lo que quiero resaltar antes de ir o poder ver? Por una cuestión de tiempo me parece que voy a ver algunas cositas solas y voy a ir al final. Pero, ¿qué quiero que podamos ver? En toda situación y en toda situación que nos pase en la vida cuando estamos este, desarrollando ese andar en el camino del Señor, nos van sucediendo por, las situaciones y las vivencias que el Señor nos hace pasar, tanto situaciones positivas, situaciones conflictivas, situaciones que tienen que ver con grandes alegrías, situaciones que tienen que ver con profundas tristezas, con dolores, con situaciones de dificultad, con situaciones, hay veces de escasez, hay veces que situaciones de tener abundancia. Pasamos por distintas situaciones. Cuando cantábamos en el coro anterior, decíamos
y cantábamos con todo el corazón, y yo sé que cada uno pensaba en lo mismo, que no nos falta nada si lo tenemos a Él. Nada nos falta. Y en ese nada nos falta también tiene que ver por cómo Dios nos usa y cómo Dios nos dirige y nos guía a cada uno de nosotros y nos lleva, si es que estamos escuchando su voz y disfrutando de la guía del Señor, más allá de las situaciones y las vivencias que tengamos. Y lo más precioso es ese viaje que juntos podemos hacer en el Señor. Ese viaje que tiene que ver con los desafíos que vienen a la vida del creyente cuando su vida deja de ser sus propios anhelos, su propio deseo, sus propias búsquedas y comienzan a ser el buscarlo, el aferrarse a Dios, el buscar al Señor y que esa búsqueda de Dios haga que se desprenda la vida y las situaciones que Dios nos quiere hacer transitar y pasar por la vida. Son como dos situaciones. O yo emprendo mi viaje o emprendo el viaje que el Señor quiere que haga para con mi vida. Y muchas veces eso, en distintas situaciones, tienen que ver con la relación íntima que nosotros tengamos con el Señor. Tiene que ver con la búsqueda que nosotros tengamos de el Señor y de la presencia del Señor en nuestra vida para tener la firmeza y la convicción de que Dios nos está llevando por ese sendero y por esa senda. Y eso lo podemos ver en las escrituras que estamos compartiendo. Yo por una cuestión de tiempos voy a obviar el entrar en ciertos textos que quería que tildemos del segundo viaje misionero, pero lo voy a hacer a modo de resumen. A modo de resumen, en ese segundo viaje, Pablo tiene ciertas situaciones. La situación primordial es la visión del varón macedónico. Y esa visión del varón macedónico en lo que nosotros compartimos y leímos hace que ese viaje, queriendo él estaba por la zona de Turquía y quería ir hacia el norte, y Macedonia estaba para el lado arriba de Grecia, y, y recibe la visión estando acá en Troas, como les decía, cuando Lucas se le acerca y se une a él, y a partir de ahí Lucas manifiesta en el texto que ellos dieron por cierto, dieron por cierto que Dios los estaba llamando. Entonces procuraron rápidamente cambiar e ir para Macedonia, porque estaba la confirmación. ¿Y cómo vino esa confirmación? Vino por una visión del varón macedónico que Pablo tiene, él de seguro lo habla y los cuenta, y en ese contar y en ese decir, confirman y dan por cierto que Dios los estaba llamando. En nuestra vida, en forma cotidiana, esto nos pasa. Dios nos habla, Dios nos confirma, Dios nos da certezas, pero ese dar certeza, esa confirmación, esa palabra segura, no es dada por hombre, no es dada por, por situación, es dada por Dios. Y es dada por Dios usando los medios que solamente Dios puede hacer. Yo puedo hablarles, yo puedo predicarles, yo puedo decirles mis palabras, pero si no es el Espíritu de Dios que llega a lo profundo del corazón de cada uno de ustedes para dar certeza, para dar convicción, sería imposible que ninguno de nosotros nada pudiéramos hacer, porque dependemos del Señor y de la certeza y convicción que da el Señor para pasar por situaciones que visto desde afuera o desde otro no se podrían pasar, no se podrían vivir, tener reacciones que no podrían ser de un humano.
pero son reacciones que vienen por el Espíritu de Dios actuando y viviendo en nosotros. Y esa determinación tiene que ver con la búsqueda de cada uno de nosotros de la relación íntima con Dios, de esa relación personal con Dios. Esa relación que no pasa por lo que haga el de al lado, no pasa por lo que haga el de enfrente, pasa por lo que yo me relacione, por lo que yo tenga contacto con mi Señor, con lo que yo tenga eh, oración, con lo que yo tenga de palabra, con lo que yo tenga de búsqueda, con lo que yo tenga de investigación y con lo que tenga de saber que dependo del Señor para aquellas cosas que me van a dar certeza y confirmación a la hora de tomar decisiones y a la hora de tener que servir al Señor. Si veíamos en ese viaje, no solamente Pablo va a ser encarcelado, sino que Pablo en ese viaje va a encontrarse con espíritus demoníacos, va a sacar espíritus demoníacos, va a tener la posibilidad de ser preso en esa prisión, como lo vimos, va a pasar cosas sobrenaturales. En ese momento va a ir por Tesalónica y grandes personas se le acercan y creen en el Señor. De ahí tenemos títulos como que alborota Tesalónica, alborota Berea, es decir, alborotaba por donde pasaba, porque él iba a las sinagogas y les hablaba de Cristo, les hablaba del Señor. Esa transformación generó infinidad de cuestiones que podríamos revisar de ese viaje. Y cada una de esas marcadas cosas pasaron en el tiempo de estos 2 años y pico de viaje. Ahora, para ir cerrando, quiero que podamos venir a esta confirmación y ya no quiero que pensemos, y permítanme que baje o desacelere rápidamente del viaje de Pablo y pueda ir a tu propio viaje, a mi propio viaje, o a nuestro propio viaje juntos en el camino del Señor. En los viajes eso pasa. Uno emprende una salida pero forma parte de un viaje general. Uno desarrolla ciertas situaciones, pero que responden a un plan perfecto que es de parte de Dios. Pero yo quiero hablarte en esta mañana de tu propio viaje. Ya no el viaje que podemos revisar, ver en la propia escritura y que nos trae de ejemplo y que Dios nos muestra, sino en el día de hoy. ¿Cuál es tu propio desafío? ¿Cuál es el viaje que tenés por delante? No el de Luis Manuel, que sé que estaba ahora ahí por viajar y que debe estar pensando en eso, pero no solamente en el viaje lo que tenga que ver con la salida de ir a un lugar, sino en tu propio viaje en esta tierra, en tu propio viaje en el desarrollo que tenemos de vivencia en esta tierra, en el, en el desarrollo de vida que tenemos, porque en el viaje que nosotros compartimos, que es el viaje de servir a nuestro Señor y Salvador, es un viaje eterno, es un viaje de eternidad. Y que ese viaje de eternidad nos tiene viajando juntos en un pequeño tiempo en esta tierra. Y en ese viaje que compartimos juntos, hay desafíos de pequeños mini viajes y situaciones que cada uno de nosotros tenemos. Y esos viajes pueden ser que nos lleven por un lado a unos y por otro lado a otros, pero en el fondo todo eso representa el mismo viaje general en conjunto que todos tenemos en esta tierra para un día estar en presencia de nuestro Dios por la eternidad. Y en ese desarrollo del viaje que yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿dónde está? ¿En qué etapa te encuentras de ese viaje, de tu propio viaje? ¿En qué etapa del viaje podés estar? Porque podés estar en la etapa de preparativos, podés estar en el medio de la confirmación de un viaje, podés estar empezando un nuevo desafío, podés estar transitándolo o terminando todo un desafío y sabiendo que comienzo uno nuevo, porque la vida en el Señor tiene que ver con eso, con que todos los días
comienzan nuevos desafíos y nuevas bendiciones de Dios. Pero en lo que yo quiero confrontarte en esta mañana es en la etapa donde estés, sea empezando, en el medio o al final de un viaje. Saber que si aferrás, si buscas de corazón la guía de Dios, si lo buscas a Él profundamente, más allá de las circunstancias que pueden pasar, más allá de las dificultades, más allá de las cuestiones que puedan pasar en lo personal, si Dios está en medio de esa relación personal, lo que va a hacer es que el transitar por ese viaje va a ser apasionante, que el desarrollo de la vida, aunque tenga desafíos y dificultades, va a ser llevadero, que el ánimo y la disposición que surja de nosotros va a superar las expectativas nuestras, porque va a haber alguien que nos va a hablar, alguien que nos va a guiar, alguien que nos va a decir por dónde debemos transitar, alguien que nos va a marcar, sea de una u de otra manera. Por eso la importancia de nuestro viaje en conjuntos como iglesia, como congregación, como hermanos, cada uno con desafíos personales y haciendo y guiándonos, como podría ser en este ejemplo que vimos de una aparente, no aparente, sino que una discusión en la entrada del viaje, pero que la escritura después nos revela, ¿no? Que la misma discusión que pasó en una época, después encontramos a los mismos personajes y el mismo Pablo, ¿no? Diciéndole, bueno, Marcos me es útil para el ministerio, y trayendo a este Marcos que él no había ido para que le sirva y que puedan seguir sirviendo juntos, y la misma relación, y que al mismo tiempo Dios pudo estar con Pablo como habrá estado con Bernabé y con Marcos en el servicio y guiándolos, pero sobre todas las cosas, en cada uno de ellos uniéndolos en el mismo viaje, yendo por lugares distintos y por sendas diferentes, pero uniéndonos en el mismo viaje, que es el viaje de saber que transitamos por esta tierra para ir un día con nuestro Señor y Salvador. Saber que el que pagó el precio por nuestras vidas nos hace disfrutar de una vida en abundancia que tiene que ver con el desarrollo y el desafío de entregarnos completamente a Dios para que Él pueda hacer de nuestras vidas lo que quiera, moldearnos a su forma, dejar de ser nosotros a nuestra manera y hacernos a la manera de Él, que Él pueda crecer en nosotros y nosotros menguar. Si en esta mañana estás por emprender un desafío, si en esta mañana estás en el medio de un desafío, si en esta mañana esta palabra de Dios te confirma como le confirmó a ellos la visión que habían tenido para darle certeza de lo que tenían que transitar y cómo después fueron viendo cómo, cómo cada paso fue cayendo en su justo lugar y cómo en la misma forma Dios nos bendice cuando nosotros podemos parar y podemos mirar hacia atrás. Podemos parar y mirar hacia atrás en lo que Dios fue haciendo con cada uno de nosotros, en lo que Dios fue desarrollando. Quizás estoy hablando a alguien que está dando los primeros pasos y que mira para atrás y dice, bueno, pero no tengo dónde aferrarte. Bueno, aferrate en escuchar a los que tenemos algunos pasos que el Señor nos ha permitido dar y que podemos confirmarte que miramos para atrás y vemos cómo cada paso cayó y va cayendo en su justo lugar. A los que están a la mitad, que Dios les dé fuerzas y les confirme para poder seguir adelante. Y a los que están por emprender y tienen ya una experiencia de haber vivido viajes, que toda esa experiencia quede puesta en las manos de Dios para los nuevos desafíos que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque Él hace nuevo cada día y cada mañana para desafiarnos a alcanzar algo más en Él. Que el Señor nos pueda bendecir en esta mañana, que nos pueda desafiar y que el Espíritu de Dios, como habló con Bernabé, como habló con Pablo, como habló seguro con Marcos, como habla con cada uno de nosotros, nos dé la firmeza en esta mañana para desafiarnos a lo que tenemos por delante. Señor,
Yo te doy las gracias en esta mañana por poder compartir tu palabra. Señor, lo limitado quizás de mi exposición o lo limitado que pueda ser mi palabra en esta hora, se siente seguro y confiado mi persona en la presencia de tu Espíritu, bendiciendo nuestros corazones y que tu palabra haga ese trabajo en cada uno de nosotros que no pueden hacer mis labios. Señor, habla lo profundo del corazón de los que escuchan esta predicación y que están en este tiempo escuchando, quizás en la congregación o los que puedan por internet escuchar este mensaje. Señor, hábleles para confirmarle en su corazón aquello que tengan como certeza y convicción, que pueda ser en ellos una certeza que tú les hablas y que puedas tener ellos la certeza de que todo desafío y emprendimiento en ti se puede hacer de una manera fácil y confiada, porque tenemos certeza y seguridad a dar pasos porque tú nos marcas la senda. Señor, anda por delante nuestro, guíanos. Señor, ayúdanos en toda decisión, ayúdanos como cuerpo, como iglesia en todo nuevo desafío. Ayúdanos a ser un cuerpo cada vez que nos podamos unir más, que el amor tuyo se manifieste, Señor, que como iglesia crezcamos de tal manera que como por nuestros poros pueda mostrarse y pueda fluir tu espíritu, Señor, que puedan ser vistos, Señor, tu persona en las actitudes, en las vivencias que cada uno de nosotros tengamos, porque tú te manifiestes en medio nuestro. Señor, yo te doy las gracias por este día y bendigo la vida de mis hermanos, Señor. Yo bendigo a cada uno, en cada desafío, en cada necesidad. Los bendigo, Señor, y te doy las gracias por tu amor y por tu bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Los amamos profundamente, les enviamos nuestros saludos y deseamos de todo corazón que el Señor les bendiga y los acompañe. El Señor les bendiga.